Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Hebreos 5:11 al 14 es lo que vamos a estar viendo hoy. Hebreos 5:11 al 14. Y si ya están ahí, empezamos de esta manera. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El tema de hoy es la madurez espiritual. Y esto es bien importante para nosotros, sumamente importante. Por eso el verso 11 arranca rápidamente así de Hebreos 5 diciendo: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Esto es asombroso. Y lo que Dios quiere a través de esta palabra, de esta enseñanza, es que no lo perdamos de vista ni por un momento, porque puede evitar, escúchenme bien, puede evitar que perdamos años o que desperdiciemos años de nuestra vida. ¿En qué manera? Dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Qué es difícil de explicar? ¿Y qué hay o por qué hay mucho que decir? ¿Por qué es difícil de explicar y por qué hay mucho que decir? Simple y sencillamente porque nuestro ejemplo a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, o sea, Cristo, fue siempre moralmente perfecto. Cristo fue moralmente perfecto. Mediante la obediencia nos mostró su perfección a nosotros. No solamente a Dios Padre, sino también a nosotros. Y esa es la enseñanza fundamental que este pasaje vamos a ver. Por eso se nos dice que se han hecho tardos para oír, que nosotros nos hemos hecho tardos para oír, o se los está diciendo el escritor de Hebreos a los judíos, a los cuales está dirigida la carta a los hebreos. Nos cuesta en ocasiones mucho trabajo escuchar esto. En la Biblia, por lo general, la palabra perfección viene del verbo griego que significa consumación, ¿no? O madurez. Y esto es lo que nos está hablando aquí precisamente el escritor de Hebreos, o el Espíritu Santo a nosotros, la iglesia. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, leemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, sea completo, o sea apto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros, al igual que nuestro Maestro, tenemos y debemos que mostrar esa madurez, no únicamente a nuestro Dios, sino también a la iglesia, también a los hombres,
a los que no le conocen. Tal y como Cristo mismo nos dijo, ahí en Mateo capítulo 5, verso 16, en el Sermón del Monte, ese sermón maravilloso, y les dice: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cristo, nuestro ejemplo a seguir, tuvo la misma experiencia humana que nosotros y fue obediente hasta la muerte. Esto es sumamente maravilloso para nosotros. En Filipenses 2:8 se nos dice que estando en la condición de hombre, sí, Cristo Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿A quién? A Dios Padre, haciéndose obediente para pagar el precio por nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo nos motiva a seguir sus pisadas y nos pide obediencia, así como Él también fue obediente en toda la extensión de la palabra. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 10, nos dice nuestro Señor Jesucristo, ahí en tu Biblia debe de estar en letras rojas, y si no está en letras rojas, que sepas que estas son palabras de Jesús, del Dios hecho carne que habitó y anduvo entre nosotros. Y escribe el apóstol Juan y dice: si guardan, o sea, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado, he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nos está pidiendo obediencia para que permanezcamos en su amor, así como Él permaneció en el amor del Padre por ser obediente. Es porque Dios simple y sencillamente se complace en que se obedezcan a sus palabras y que se preste atención a lo que Él ha dicho por sobre todas las cosas. Eso es lo que a Dios le interesa, y eso lo vemos en el profeta, en su primer libro, en 1 de Samuel 15:22, que se lo dice al rey Saúl, ¿no? Por eso dice que somos tardos para oír y para obedecer. Y esto ocurrió desde el Edén. Triste y lamentablemente, el cristiano promedio le cuesta trabajo escuchar y obedecer, y esto no debe ser así. No tiene por qué ser así, ¿no? En los versos, en el verso 12, ahí de Hebreos 5, donde estamos, dice: porque debiendo ser ya maestros, mira lo que nos dice el Espíritu Santo en esta noche a nosotros, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Nos está diciendo bebitos. O sea, ¿qué está sucediendo? No lo puedes digerir. Si viene un buen manjar de la palabra de Dios para nosotros, no la puedes digerir, porque nos hemos hecho tardos para oír, para escuchar. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, estos cristianos judíos eran inmaduros. Algunos de ellos ya deberían estar enseñando, así como algunos de nosotros ya deberíamos de estar enseñando el Evangelio, la palabra de Dios, pero todavía no habían aplicado lo fundamental a sus vidas. Y ese es el problema. Tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar cuáles son los rudimentos o los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Esto es triste y es lamentable. Es triste y es lamentable si lo vemos el día de hoy, o sea, que se resisten en muchas ocasiones, inclusive dejar su vana manera de vivir, o su pasada manera de vivir, o su antigua manera de vivir. Tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar cuáles son los principales fundamentos de las palabras de Dios. Se les tiene que volver a instruir
año tras año, año tras año, y no salen de ahí. En Gálatas 4:3 vimos, inclusive en la serie que estamos viendo de Gálatas, que está suspendida hoy en diciembre por todo esto que estamos hablando, pero dice en Gálatas 4:3, así también nosotros, cuando éramos niños, o sea, cuando éramos inmaduros, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Ves? Bajo los rudimentos que nos ofrecía el mundo. Y esto es lo que está aconteciendo, ese es el problema, por eso no se sienten capaces de enseñar. Esto era lo que estaba ocurriendo con los cristianos de la carta a los hebreos, con estos judíos, que ellos mismos no se sentían capaces de poder enseñar porque no habían dejado, y pasaban los años y ya tenían 10 años de convertido, algunos de ellos ya tenían 5, otros tenían 20, y es lo que ocurre hoy en día. Esto es lo que está pasando y esto es lamentable, porque ellos mismos han desechado la palabra de Dios, y no porque no la amen, simple y sencillamente porque no la leen, porque no van a la palabra, al gran fundamento o al alimento sólido, y por consecuencia pues la desobedecen. Han decidido no creer y han decidido, peor aún, no crecer ni madurar. Y por eso el escritor añade, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice el verso 13 de Hebreos 5, y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Eso es lo que está enseñando el Señor. Ahora, esto va a ir creciendo en cuanto el Espíritu Santo va revelando lo que les estaba hablando a los judíos de la carta a los hebreos, y lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a nosotros es exactamente lo mismo. Lo que el escritor de Hebreos les está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, a estos cristianos del primer siglo, nos lo está diciendo a nosotros. Lo que este versículo está diciendo es que si queremos ser maduros y entender las enseñanzas más sólidas de la palabra desde un inicio, como niños recién nacidos, nosotros debemos de anhelar la palabra. Debemos de anhelar con todo nuestro corazón su bendita palabra, la bendita palabra de Dios. Eso mismo lo escribe el apóstol Pedro. Ya vimos al escritor de Hebreos, que es el tema principal. Vimos lo que escribió inclusive el apóstol Juan de lo que Cristo nos dijo, y ahora vemos lo que escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versos 1 y 2, y nos dice, desechando pues, escuchemos, porque a esto es a lo que se refiere esta enseñanza del escritor de Hebreos para nosotros. Desechando pues toda malicia, dice Pedro, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, o sea, todas las difamaciones. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Desde un inicio, o sea que desde el principio, nosotros como convertidos, como hijos de Dios, debemos desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, o sea, todas las difamaciones. Debemos quitarlas de nuestra vida. No queremos nada con ellas. En pocas palabras, desechemos todo pecado y toda maldad desde nuestros inicios. Ahora que nunca es demasiado tarde para empezar. Nunca, pero es el tiempo de hacerlo ya, de no quedarnos como enanos, de no quedarnos como niños, sin crecimiento, inmaduros. Y el precioso alimento de las promesas de Dios en el Evangelio, que es rico y nutritivo, debe transformar nuestros sentidos morales. Por eso
lo que está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo el escritor de Hebreos a los judíos, cristianos, creyentes del primer siglo. Porque si tú lees la palabra, automáticamente lo inmoral se empieza a ir de nuestras vidas. Y ese es el mensaje. Por ejemplo, el apóstol Pablo ahora escribe en Efesios 4:20 al 24 y nos dice: mas ustedes no han aprendido hacia Cristo. Claro, si tú lees y si tú ves el Evangelio, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ves las cartas, y ves aún el Antiguo Testamento, cómo es revelado en el Nuevo Testamento, y tú aprendes de Cristo, que todo va relacionado con Él. Y ves, como vimos hace rato en Mateo 5, lo que es el sermón del monte, lo que es Mateo 5, 6 y 7, nos damos cuenta de algo maravilloso. Mas ustedes no han aprendido, dice Efesios 4:20 al 24, no han aprendido hacia Cristo, si en verdad le han oído y han sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, ¿ves? Ya no hay que andar en detracciones, ya no hay que andar en envidias, en disensiones, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, está viciado, este hombre está viciado. Despójate de él, despójate. Y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad que es Cristo. Para que nosotros podamos conocerlo. Eso es la madurez espiritual de la cual se nos está hablando aquí. Si queremos comer el alimento sólido de la palabra, debemos ejercitar nuestros sentidos espirituales para desarrollar una mente que discierne entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que quiere el Señor, transformar nuestro entendimiento y renovados en el espíritu de nuestra mente, renovados en el espíritu de nuestra mente. Metamos esa información. O sea, lo que nos está instruyendo o enseñando es que el prepararse para ser alimento de toda la palabra de Dios no es en principio un desafío intelectual, sino un desafío moral. Vuelvo a repetirlo. El prepararse para ser alimento, para ser alimentado de toda la palabra de Dios, no es en principio un desafío intelectual, sino un desafío moral. Por eso dice: vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y luego nos dice ahí en Hebreos 5, pero ahora el verso 14, que es el último del capítulo 5. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira qué importante. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, es para los que ya no son niños, es para los que están bien fuertes y maduros en el Señor. Para los que por el uso tienen los sentidos ya bien ejercitados entre lo que es lo bueno y lo malo. Ellos saben distinguir muy bien lo que es el pecado y lo que es lo glorioso. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El camino a la madurez o el camino al alimento sólido no pasa por convertirse primero en alguien inteligente, sino en convertirse en alguien obediente. Eso es lo que el Espíritu nos está enseñando. En alguien que busca agradar a su Señor por lo que su Dios ha hecho por él.
por lo que la gracia de nuestro Señor significa para nosotros, porque fue derramada en cada uno de nosotros. Y eso es lo que produce la gracia. Hay un agradecimiento en nosotros al momento de recibirla que empieza a transformar nuestra vida. Y anhelamos más de Dios. Esto lo escribe a la perfección el apóstol Pablo en Romanos 6, 12 al 14, y nos dice: no reine pues el pecado en su cuerpo mortal. No más. De modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos o armas, literalmente es armas de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como armas, como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué hermosas palabras de nuestro Dios. El alimento sólido, o sea, la madurez, te ayuda a cómo reaccionar ante el alcohol, ante el sexo, ante el dinero, ante la comida, etcétera. Sí, eso es lo que nos ayuda a la madurez, el alimento sólido. A saber cómo reaccionar cuando estamos pasando por ese tipo de pruebas de tentación. No tiene que ver con tu capacidad intelectual que la escuela te enseña o con los libros que lees, no. O sea, tiene que ver con la relación que tienes con el Señor día con día a través de su bendita palabra. La relación que tienes al escuchar su voz a través de su bendita palabra. Ese es el mensaje, eso es lo que nos está enseñando aquí. Romanos 12, 1, 2 nos dice: así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, les ruego, les dice el apóstol Pablo a los romanos, y nos dice el Espíritu Santo a nosotros, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen, no se adapten a este siglo, no se adapten a lo que te ofrece el mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, o sea, de su mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que por cierto es agradable y perfecta. Así que muchas veces sufrimos porque queremos, porque no vamos a la palabra y no nos alimentamos de ese alimento sólido y no lo conocemos y no entendemos. Eso es la madurez espiritual. Es la madurez espiritual. El alimento sólido te da madurez y dominio propio para tomar las decisiones correctas cuando estás a punto de claudicar. Cuando cada uno de nosotros estamos pasando por esas tentaciones, el alimento sólido, su bendita palabra de Dios, nos hace discernir rápidamente lo que es el bien y el mal. Y esto es muy importante, porque en nuestra sociedad altamente tecnológica nos inclinamos a pensar que la educación, especialmente el desarrollo intelectual, es la clave para la madurez. Y no es así, no es así. Prestemos atención a lo que nos sigue diciendo: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Existen muchos doctores, ingenieros, abogados, arquitectos, etcétera, que se ahogan en su inmadurez espiritual y en las cosas de Dios y en los pecados constantes de su vida. Están ahogados por mucha educación que tengan. Sin embargo, hay muchos santos o creyentes menos educados que son maduros y que pueden alimentarse con placer y beneficio
de las cosas más profundas de la palabra de Dios y resisten al pecado. Así de simple. No hay vuelta de hoja, porque han aprendido el discernimiento del bien y del mal a través de este alimento sólido maravilloso, que es la palabra de Dios. Han aprendido a ser maduros, o sea, el Señor nos perfecciona para llegar a ser como Él, conociéndole y obedeciéndole. Bien alimentados con el alimento sólido que es su bendita palabra. Efesios 4:13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, maduro y completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan que Dios tiene para los suyos. Ese es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y debemos de tomarla, recibir el alimento sólido de la palabra de Dios y llegar a la medida completa de la plenitud que se encuentra en Cristo Jesús. Únicamente aquí lo vas a encontrar. A través de la oración, a través de la palabra, a través de estar alabando y glorificando su nombre por quien Él es. Porque aprendimos a amar la justicia, el discernimiento del bien y el mal, amar la justicia y aborrecer el pecado, aborrecer el mal o la maldad. Y estas son características de Cristo, de nuestro Maestro. Así lo dice el mismo escritor de Hebreos en el capítulo 1, en el verso 9. Dice: has amado la justicia. Está citando el Salmo 45, el verso 7 de los hijos de Coré. Dice: has amado la justicia, dice de Cristo, y has aborrecido la maldad. Esto es lo que produce en nosotros cuando estamos alimentados de una manera sólida, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. A esto nos lleva esta enseñanza del escritor de la carta a los Hebreos. A esto nos lleva la enseñanza del Espíritu Santo hoy a nosotros, a buscar el alimento sólido, para tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. E insisto, y lo vuelvo a repetir, el camino a la madurez o al alimento sólido no es para convertirse en alguien inteligente, es para convertirse en alguien obediente, porque a Dios le gusta que se obedezcan sus palabras. La enseñanza es que el prepararse para ser alimentado de la palabra de Dios no es para el intelecto o para saber mucho. Lo que el Señor nos está enseñando es que es un desafío moral, que lo podamos entender, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que hace la gracia de Dios en nosotros, llevándonos a la palabra que es el alimento sólido, y así poder llegar a lo que es el mensaje del día de hoy, a la madurez espiritual.